años, una intercesión preciosa que se hizo hace 2000 años, que la hizo el apóstol Pablo por la eclesía de la cual nosotros formamos parte. Imagínense ustedes de la eternidad que lleva la oración. Les comento así nada más como un puntito y seguido en este momento. Yo hace unos días escuché un podcast de un hombre cristiano que daba su testimonio de que él había muerto, pero son esos testimonios que lo cuentan con certificados médicos, ¿verdad? Es un periodista muy reconocido y dice que él no estaba llevando la vida del Señor en santidad, sino que él ya había perdido eso de guardarse para el Señor. Tuvo un accidente y él muere. Y bueno, el testimonio de él es largo, pero solo les quería comentar esto que me impresionó. Dice que él no fue de esos testimonios preciosos que se van, ven la presencia del Señor y traen mensajes de los cielos. Él dice que él fue a los infiernos, o por lo menos a la entrada, a donde él bajó y estaban unos demonios. Él narra ahí toda la historia, que era horrible, que era un lugar que tenía muy mal olor y bueno, no podemos decir de olor, sino que era una peste y un dolor y un sufrimiento y todo lo que hemos escuchado, lo que la Biblia dice, ¿verdad? El lloro y el crujir de dientes. Pero ¿saben una cosa? Dice que ahí en ese lugar, porque él no había entrado, él comenzó a oírse, comenzaron a oír oraciones, entraban oraciones, pasaban oraciones, y dice que los demonios que estaban ahí le decían, pero ¿quién es este hombre que están orando por él? ¿Quién es este hombre que hay oraciones por él? Y bueno, imagínense ustedes qué tremendo el poder de la oración. Él cuenta que su esposa, su mamá y la iglesia donde él asistía estaban en oración por la vida de él, que estaba en una situación muy, muy delicada. Él estaba ya en coma. De hecho, pues falleció en un momento y perdió todo. Y bueno, pero esta partecita donde narra él que las oraciones eran tan poderosas que se estaban haciendo que los demonios estaban admirados de que quién era él y por qué razón se oraba por él. Así que cuando oramos por las personas, por las necesidades, nuestras oraciones trascienden, mis hermanos. Yo sé que a alguien le va a servir esto, que las oraciones nunca son en vano. A veces decimos, ¿para qué oro por fulano, por sutano? ¿Para qué oro si no? Pero las oraciones son efectivas. Y la palabra de Dios, recuérdense que es como la lluvia que cae a su tiempo y que cae en la tierra y que no regresa vacía, sino da su fruto a su tiempo. Así que continuemos orando por quienes estamos orando. No decaigamos en oración, mis hermanos. Hoy vamos a estudiar y vamos a comprender las dimensiones del amor de Cristo. Vamos a estudiar Efesios 3 del verso 18 al 21. Vamos a tratar de hacer una exploración lo más profunda que podamos. Es una oración de intercesión del apóstol Pablo por la eclesía para que podamos crecer y alcanzar la plenitud en el conocimiento de las dimensiones del amor de Cristo. Vamos a desmenuzar esto porque a veces nos parece tan fumado y tan profundo que nuestra mente, con tanto que tiene que hacer, pasa de largo las escrituras. Y hoy el Señor nos está diciendo que hagamos un alto y meditemos en esta porción que nos va a servir de mucho para el presente y para el futuro, para lo que nos toca, porque el Señor nos capacita para toda buena obra, para el ministerio que nos ha encomendado, ya sea nuestra viña, la iglesia, el gobierno, donde nos tenga a nosotros, en el monte donde Él nos tenga a nosotros trabajando para Él. Esta, mis hermanos, es una oración sublime y majestuosa. Es por la implicancia eterna de los pedidos o peticiones que se hacen en ella. Y la vamos a ver paso a paso el día de hoy. Los puntos de la agenda que vamos a tratar es el contexto y significado espiritual de Efesios 3:17 al 19. Nos vamos a ir a veces unos 2 versos adelante para tratar de comprender. Y no hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Nosotros humanamente no tenemos esa capacidad, mis hermanos. Por nosotros mismos no podemos. No es por obras para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Él simplemente nos ama. Miren qué maravilla.
Es como los hijos, ¿verdad? No es porque los hijos se levanten hoy, se vistan, se perfumen y nos vayan a dar mil abrazos que nosotros los amamos. Simplemente los amamos. El amor de Dios excede todo eso, esa capacidad que tenemos nosotros como padres de amar a nuestros hijos. No importa cuánto lo ames tú a Él, Él siempre, siempre te ama. Así que eso es para que nosotros sepamos, ¿verdad? Que Dios siempre, siempre, siempre nos ama a nosotros. Y el punto número 2 es comprendiendo las cuatro dimensiones del amor de Cristo. Es que nosotros ya somos cristianos maduros. Aquí no estamos nosotros hablando de kinder o de nursery, estamos hablando ya de maestrías, hermanos. A este nivel que oramos por las naciones, que oramos por nuestra familia, ya no podemos estar tomando leche en tetero, en biberón, sino que estamos para un filete, para podernos servir en la mesa del Señor, podernos sentir porque recuérdense cuando nosotros teníamos a nuestros niños chiquitos, bueno, por lo menos yo lo hacía. A mis hijos chiquitos yo les daba de comer antes de que llegara la visita o cuando ya estaban un poquito más crecidos les ponía una mesa aparte. Pero para los adultos los sentaba en la mesa con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos capaces de sentarnos a su mesa y que Él nos sirva estas viandas preciosas porque Él mismo adereza mesa para nosotros, dice el Salmo. Entonces, ser lleno de Dios es ser llenos del amor de Dios. Esa es toda la plenitud. Y pide que seamos llenos de ese conocimiento del amor de Dios. El punto número 3 es experimentando el amor de Dios, porque Pablo no solo quiere que conozcamos, que seamos unos eruditos en la palabra, sino nos está pidiendo que lo experimentemos, que sepamos cuánto nos ha amado Dios, que nos sepamos amados por Dios, que caminemos como amados de Dios en esta tierra. El último punto es estar llenos de la plenitud. Al final, a esto nos va a llevar a que estemos llenos de la plenitud de Dios. Nos habla de la eclesía y la plenitud de Dios, de cómo Dios se manifiesta a través nuestro, porque somos nosotros los embajadores del Señor, somos nosotros la voz de Dios, somos nosotros los ojos de Dios, somos nosotros las manos de Dios en esta tierra conforme a su propósito eterno. Y las gráficas que ponemos aquí, mis hermanos, son gráficas buscadas, gráficas que estudiamos y que analizamos para que ustedes puedan recibir tal vez a través de esas gráficas también, porque nuestro cerebro trabaja a través de imágenes también y que podamos nosotros a través de esas imágenes comprender un poquito más, ¿verdad? Tener una imagen pictórica que penetre en nuestra mente, porque nosotros aprendemos viendo, escuchando, escribiendo, repitiendo. La escritura base de este estudio es Efesios 3, del versículo 17 al 19. En este estoy usando en algunas partes la Reina Valera, que siempre es la Biblia que yo tengo, es la Reina Valera. Tengo otras Biblias en la casa también de estudio y me gusta mucho la Biblia amplificada en edición clásica en inglés porque amplifica un poco cada sentido y lo traduzco al español para nosotros acá. Entonces lo voy a leer aquí en español. Ustedes la pueden buscar en su edición en inglés si gustan. Pido también que Cristo, esa es la oración de Pablo, a través de tu fe, está pidiendo que sea a través de tu fe, habite realmente, que se asiente, que permanezca, que haga de su hogar permanente en tu corazón, que estés profundamente arraigado y fundado firmemente en el amor para que tengas el poder y la fuerza para aprender, entender y aferrarte con todos los santos, porque esto no es solo para una persona. Aquí vamos a ver cómo el Señor tiene bendiciones congregacionales. Lo que Dios nos está dando hoy como bendición es porque estamos juntos aquí aprendiendo, mi hermano. Yo sé que Dios te da bendiciones propias y personales, pero este tipo de bendiciones congregacionales se las da la eclesía. Así que sintamos nosotros lo importante que es que nos congreguemos y que estemos reunidos el día de hoy
para que venga esa bendición, porque dice con todos los santos. Y si nos dice que tengamos el poder y la fuerza para aprender, es porque para entender el amor de Dios se necesita ser fuertes, mis hermanos. Porque el amor de Dios, como vimos en alabanza, es Cristo magnificado. Es todo lo que hizo el Señor. Y Jesús dio su vida por nosotros, que podamos tener esa fuerza y ese poder para aprender, para atender, para entender, para aferrarnos juntos con todos los santos, el pueblo devoto de Dios. ¿Cuál es la anchura? Este objetivo busca Pablo, que podamos entender las dimensiones, porque tiene 4 dimensiones aquí del amor de Dios, que es lo que vamos a estar viendo a través de esta enseñanza. Tiene la dimensión de anchura, de longitud, de altura y profundidad. Cuán profundo es el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el versículo 19, Pablo en su oración dice, y fíjense que Pablo al estar haciendo esta oración está de rodillas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante, ¿verdad? En un tiempo en que es muy difícil encontrar gente de rodillas el día de hoy. Pablo, las rodillas de Pablo, esa oración alcanza el día de hoy. Que de verdad, dice Pablo, puedas experimentar a través de la experiencia propia, no que te cuenten, no que escuchen, no que leas, sino experiencia propia, ese amor. Necesitamos experimentar el amor de Dios. Recuérdense lo que dice la palabra. Y cuando regrese, dijo Jesús, Jesús hallará amor en la tierra, porque el amor de muchos, a causa de la maldad, se enfriará, dice la palabra. Entonces aquí nos está, la oración dice que podamos experimentar ese amor que supera con creces el conocimiento. Sin experiencia no lo podemos entender del todo. Hermanos, yo les puedo hablar de lo que es a mí me podían hablar muy bien de lo brillante que se miraba el púrpura, pero yo no lo experimentaba. Ahora, hoy estaba yo maravillada de ver lo brillante que son los colores, que hasta el color de la luz, ay, es que es diferente. Pero cuando tú lo experimentas, es diferente a que yo te lo cuente. Si yo te puedo contar, mira, hice un pastel y muy rico y fíjate que le eché turrón y frutas, pero sí, esa parte que yo te di un trozo y que tú lo comas y lo pruebes, ¿no es cierto? Nada se puede comparar a la experiencia propia. La oración puntual de Pablo es que tengamos nosotros la experiencia del amor de Dios, para que puedas, dice él, ser lleno, lleno, no poquito, no que recibas un besito, un abrazo, que puedas ser lleno a través de todo tu ser, dice aquí esta versión, de toda la plenitud de Dios, que puedas tener la medida más rica de la presencia divina y convertirse en un cuerpo completamente lleno e inundado de Dios mismo. Mira qué calidad de oración está haciendo Pablo. ¿Será que esa calidad de oraciones tan puntuales, tan maravillosas hacemos nosotros también por nuestros hijos? O solo, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos. Hay que procurar, hermanos, tener esas oraciones puntuales. Aquí estaba orando Pablo por una eclesía, era una carta que él estaba mandando, como lo vamos a ver un poquito más adelante, a varias congregaciones. Y era muy importante ser puntual al respecto, ¿verdad? Y sobre todo que al final es la presencia, porque miren mis hermanos, el don es irrevocable. Yo puedo funcionar a través del don que el Señor me da y puedo enseñar y puedo platicar y conversar y ser muy eficiente en el don, pero es diferente cuando tú comunicas a través de la presencia divina. Que esa presencia se manifieste a través de estas redes, de este lugar cibernético en donde estamos en este momento y que pueda manifestarse y la presencia divina lleve a cada uno de nosotros. Vamos a ver los antecedentes históricos bíblicos de Efesios porque queremos comprender bien el sentido de este escrito. Esta carta de Efesios ha sido llamada la corona de los escritos de Pablo.
La autoría y el propósito, pues la autoría es Pablo. Yo, miren, como ya saben, me gusta mucho estudiar, leer mucho, escuchar mucho antes de dar una clase y pues se parece mucho a Colosenses, tiene mucho paralelismo entre las dos cartas. Hay bastantes estudiosos que dicen que si fue Pablo, si no, ya saben cómo la gente le gusta hablar tanto, pero de verdad esta carta es muy parecida a los otros escritos que hizo Pablo a los colosenses y tienen muchas cosas en común. La epístola de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo como una carta circular a varias iglesias para fortalecer, y de hecho a la nuestra está llegando de hoy, animar y para no sé, estoy oyendo. Sí, muchas gracias por cerrar sus micrófonos. Para fortalecer, animar y para promover la unidad y la madurez. Eso es lo que busca. Y eso le pedimos al Señor hoy, que en nosotros se promueva la unidad de nosotros como iglesia y también la madurez espiritual en nuestra iglesia, no solo como en la primitiva, sino que llegue a nosotros también. Y aquí es una carta donde se habla de la eclesía como una asamblea y una congregación de pueblo del Señor. El contexto histórico en que fue escrita, le escribe Pablo desde su prisión. Imagínense ustedes qué cartas las que escribe Pablo ahí, en Roma, entre los años 61 y 63, hacia el final de la vida del apóstol. No cabe duda que aquel apóstol ya sabía que ya iba a entregar el equipo y que tenía que ser muy, muy certero en sus oraciones, en sus cartas, en sus escritos, para dejar bien cimentada la iglesia. Comprender el trasfondo histórico de la iglesia primitiva enriquece la comprensión del mensaje de Efesios. A. Pablo se designa como apóstol por voluntad de Dios. Ratifica la autoridad en virtud de la cual se dirige a la comunidad. Gladys, te voy a rogar que cierres tu micrófono, si fueras tan amable. Gladys Quinteros, que cierres tu micrófono, por favor. Gracias. En el B, designa a sus destinatarios como santos y creyentes maduros. Porque esta carta no fue escrita para niños pequeños, mis hermanos. Esta carta es escrita para creyentes maduros, para que de verdad la tomemos con formalidad, que cuando tomemos esta carta la leamos como algo serio, escrito de un siervo llamado del Señor, un apóstol para la iglesia cuando ya se iba a la presencia del Señor. Y establece una relación cordial con ellos en una carta familiar. Pablo siempre es muy amoroso en sus cartas y se explica bastante bien, aunque Pedro dijo que era un poquito complicado a veces leerlo, pero a la luz del Espíritu Santo y cuando lo desglosamos, lo podemos comprender bastante bien. Vamos a ver las características de esta iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias en las que Pablo pasó más tiempo. En Hechos se menciona que estuvo 3 años aproximadamente ahí, lo que indicaría cuánto amaba a esa iglesia. Era la sede del culto a la diosa Artemisa. Miren a dónde Dios lo mandaba. Pablo no tenía temor a donde Dios lo mandaba, él iba. No podemos decir ahí en ese lugar porque hay un culto a tal deidad, a tal lugar, ahí yo no me meto porque se van a pegar los demonios, voy a tener ataque, voy a tener esto. Sí, de todas maneras el servir al Señor trae sus consecuencias, mis hermanos, ¿verdad? Pero Dios se ocupa y nos guarda de todo. Pablo no tuvo temor de llegar a ese lugar donde era tan adorada esa diosa Artemisa y Diana de los Efesios, ¿verdad? Conocida entre los romanos como Diana. De todas las deidades asiáticas, ninguna tenía más devotos que Artemisa. Era un lugar de mucho ocultismo también, ¿verdad? En los días de Pablo, Éfeso había perdido su hegemonía, ya no tenía esa grandeza que tenía anteriormente como centro comercial debido a que su puerto había dejado de ser navegable. De ahí que la supervivencia económica de la ciudad pasara a girar en torno al culto de Artemisa. Muchos habitantes de la ciudad se enriquecieron debido al comercio que tenía que ver con Artemisa entre los turistas. ¿Se recuerdan ustedes del episodio donde había una mujer que seguía y decía, estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios? Y Pablo, cansado, echó fuera al demonio. Después a Pablo
lo apedrearon y tal porque era el comercio por la adoración al ocultismo y a estas deidades, ¿verdad? Muchos habitantes estaban ricos, pero ya no por trabajo, sino debido al ocultismo, debido al comercio que tenía que ver con Artemisa y con los peregrinos que llegaban ahí para ver a Diana de los Efesios. Y recuérdense que el templo de Artemisa era considerado una de las 7 maravillas del mundo, ya se imaginan ustedes. Y igual hoy van a los pueblos de Guatemala y lo más rimbombante es una iglesia, ¿verdad? Y en lugar de ser de verdad más proyectados a la sociedad como un hospital, escuelas, universidades, qué sé yo, ¿verdad? Estamos viendo que son los cultos los que llaman mucho a las gentes, a las personas, ¿verdad? Incluso como turistas hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas personas hacen turismo para ver iglesias de los lugares, no solo aquí en Guatemala, sino en el mundo. El Éfeso era la capital de la provincia del Imperio Romano en Asia. Era una de las 4 más importantes ciudades del Imperio Romano. Tenía un mínimo de 300.000 habitantes en esa época. Imagínense, era una barbaridad de habitantes para esa época. Y Pablo ahí sirviendo al Señor. Era una puerta muy importante para extender la predicación del Evangelio, una base de operaciones desde la cual después se harían muchas misiones en toda la provincia de Asia. Fue dentro de este marco histórico que Dios envió a Pablo a vivir en Éfeso y llamó para sí mismo una iglesia, una luz que iluminara las tinieblas ocultistas de aquella ciudad. Recuérdense ustedes que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Recuérdense que cuando Jesús es la palabra de Dios encarnada y cuando Dios dijo sea la luz, ¿quién creen ustedes que fue a diseminar la oscuridad y las tinieblas? Jesús es la palabra de Dios. Dice la palabra que por medio de Cristo Dios creó el universo. Eso está en Hebreos 1:2. Dice que lo puso por cabeza para todos, para todo. Dios lo puso por cabeza de todo y por medio de él fundó el universo. Cristo es la luz, Jesús es la luz del mundo y es la palabra hecha carne. Así que a través de eso Dios usó a Pablo, Dios nos usa a nosotros también a donde estemos por medio de su palabra para que se quiten las tinieblas y se iluminen por donde nosotros pasemos. La oración de Pablo para los creyentes. El comienzo de esta oración es solemne en el verso 14, ahí la podemos encontrar. Y Pablo dice ahí, por esta causa me arrodillo ante el Padre. Miren, mis hermanos, el Señor me decía que es muy importante que nosotros nos demos cuenta a quién estamos nosotros orando, a quién estamos pidiendo nosotros, porque no le vamos a comenzar a pedir a Jehová de los ejércitos cuando queremos pedir nosotros oración por sanidad, ¿verdad? A nosotros en la pastora Ana María Fernández, me recuerdo a mí en el Shaddai, que nos enseñó en una oportunidad y nunca se me olvida, hablábamos de los 72 nombres de Dios y ella decía que cuando nosotros alabamos al Señor con uno de sus nombres, digamos Jehová Jireh, que es el proveedor, Jehová Rafa, que es el sanador, Jehová Shama, que es Jehová está aquí, bueno, Nisim, el estandarte, Jehová Shalom, que es la paz, y así cada uno de los nombres del Señor, Tsidkenu, Sabaoth, Shaddai, dice que Dios no tiene menos que manifestarse hacia nosotros por medio de este nombre con el cual lo estamos alabando, adorando y al que nos estamos dirigiendo. Y miren, en esta oportunidad, Pablo dice, me arrodillo ante el Padre, ante Abba. Ya saben que Jesús, a través de él, de su sangre, de su sacrificio, nosotros ahora podemos llamarle Abba. Abba es Padre, es la fuente de todo fulgor, es la luz que se mueve a través de todo. Él es el Padre nuestro que nos ama. Esto para Pablo y para cualquier judío era inusitado, decir que se arrodillaba, puesto que un israelita oraba de pie a su Dios. Debe haber aquí una intención más profunda que el simple orar. La vamos a ver en la siguiente gráfica para que Pablo adopte espiritualmente esta postura de postración. Y la fuerza interior a través del Espíritu que nos habla Pablo también en la oración
Pablo implora para que los creyentes se fortalezcan en su interior por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Aquí vemos mucho la manifestación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arraigados en el amor, se anima a los creyentes a estar profundamente arraigados en el amor como base para la fe y para las acciones. Y también Pablo en su oración habla sobre comprender el amor de Cristo. Pablo desea que nosotros como creyentes comprendamos la inmensidad del amor de Cristo porque no tenemos que sentirnos solos nunca. Recuérdense que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Y si estamos orando por algo, ¿cómo no va a venir esa bendición de Dios sobre nosotros? Les comento que como un testimonio de la situación de mi esposo, yo oraba y le clamaba al Señor y llegó un momento que saben qué me dijo el Espíritu Santo en mi corazón, en mi mente, en mí, me dijo, mira, ya no estés llorando, ya no estés angustiada. Ámalo. Dale amor a tu esposo. Y dentro de mi naturaleza, pues yo no fui muy criada así, muy apapachada. Mi abuelo era un hombre alemán militar que pues a lo más que llegaba era hacerme así en el cachete. Y mi abuela también era muy guardada de, yo me crié con ellos, no con mis padres. Entonces, pues yo no estaba acostumbrada a recibir ni a estar dando muchos apapachos. Entonces, imagínense cuando Dios me dijo, dale amor a tu esposo. Yo voy a obrar a través del amor, que es lo que cubre multitud de pecados. Sana, cubre todo lo que haya que cubrir. Y fíjense, cada vez que pasaba mi esposo a la par mía, me paraba y lo abrazaba, le decía, te amo, te amo. Le daba besos, abrazos, lo comencé a apapachar. Y cuando yo comencé a hacer eso, los hijos comenzaron a llamarlo, los tres hijos que tenemos, nuestros hijos, a darle cariño, a darle amor. Yo nunca les dije a ellos, háganlo. Los nietos. Y miren, comenzó a fluir un amor en casa. Y mi esposo comenzó a cambiar, porque también él viene de un entorno así particular. Y yo sé que Dios ha obrado dentro de eso para que los exámenes, solo así como una pildorita, se los cuento porque el testimonio es precioso y quiero dárselos despacio, pero el examen que le hicieron ahorita a mi esposo, ¿saben qué dijo la doctora? Su esposo tiene los resultados de sus exámenes de un hombre saludable. Así que le damos gloria a Dios de eso y que ya no hay necesidad de más quimioterapias para él. Así que gloria a Dios. Miren, estamos cantando victoria, fortaleza. El amor del Señor es maravilloso, mis hermanos. Yo Nos me recuerdo gozamos, cuando Alice. sí, gloria a Dios, Denise. Eso es algo que lo tenía ahí guardado, pero es que no lo puedo contener porque estoy gozosa y estoy muy contenta, con mucho gozo en mi corazón, porque el Señor es fiel. Y así es fiel para respondernos todo, pero tenemos que estar muy atentos a cómo Dios nos pide las estrategias para que nosotros oremos, ¿verdad? Por todo lo que tiene que hacer, porque les digo que nos habían dicho que necesitaba 12 quimioterapias más y ya tenía bastante dañadito su hígado y otras partes por esto. Y miren, cuando nos dice la doctora, ahorita los resultados son así, ya no más quimioterapia, ya no es necesario. Él tiene los resultados de un hombre saludable. Le damos gloria a Dios. Dios hace milagros hoy, hermanos. Nos levanta, allá anda él feliz, está contento, estamos gozosos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Por eso, y le damos gloria a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Entonces tenemos que comprender el amor de Cristo, porque Él nos ama, mis hermanos, y tenemos que sentirnos amados. El amor sana, el amor de Dios restaura, el amor de Dios perdona a través de su amor, del amor tan grande que dio por su Hijo unigénito, que nos ha dado a su Hijo para que nos dé vida y vida en abundancia, para todo aquel que en Él cree. Recuérdense la oración que dice a través de su fe. Es que sin fe no podemos agradar a Dios. Miren, yo ni por un momento he dudado que Dios sana, porque yo he visto gente sanar de cáncer, hermanos. A mí me pidieron que fuera a orar por una mujer porque ya estaba desahuciada, la habían abierto, cerrado, ya le habían quitado todas las vísceras, todo, y ya la mandaron a la casa con su esposo y me dijeron, por favor, si puedes ir a orar. Y miren, yo me fui a orar por esa mujer, no dormí toda la noche, hice vigilia por ella y no sabía ni qué iba a orar, Señor, ¿y qué oro? ¿La unjo para que se vaya contigo o clamo por salud por ella?
porque es muy delicado, hermanos. Ahí está la fe de ellos, de la familia. Y cuando yo estaba ahí, el Señor dio una palabra, se movió, yo sabía que el Señor le iba a sanar. Y miren, fue precioso cómo Dios sanó a esa mujer. Fíjense que cuando estaba orando por ella, por sanidad, porque el Señor me dio la palabra ahí que era sanidad y me dijo, yo anoche la soñé a usted, era una mujer que no era creyente, ahí recibió a Cristo y me dijo, la soñé a usted como como viene vestida hoy y fíjense que aquí Dios me mostró un ángel, imagínense eso mis hermanos, y me dijo el examen que me tengo que ir a hacer mañana. Y yo ya no la volví a ver, yo la declaré sana y tal. A los 6, 7 meses, en un acto de niños chiquitos, porque ella tenía su niño chiquito también, igual que como yo tenía ese tiempo, el más pequeño de mis hijos, se sentó a la par mía. Ya se imaginan esa mujer cuando yo la fui a ver, estaba tan delgada, el color de ella era amarillo papel y la piel pegada a los huesos, la habían cosido como un saco, porque ya la habían cerrado para irse a su casa y le habían hecho costura vertical y horizontal y así como un saco. Cuando yo me dijo, mire cómo estoy, era algo tremendo. Y miren, después de unos meses, yo vi una mujer sentada a la par mía con su pelito corto, muy bonita. Me dice, ¿qué tal, hermana? ¿Se acuerda de mí? Soy Violeta. Y todavía me acuerdo de su nombre, eso fue hace muchos años, hace tal vez unos 25 años. Y me dice, soy Violeta, ¿se recuerda de mí? Usted fue a orar por mí. Y yo cuando la vi me quedé asustada, nos asombra la gloria de Dios. Me dijo, fíjese que yo me fui a hacer el examen que me mostró el ángel cuando usted al día siguiente y me declararon sana. Y ahí estaba la mujer, sentada a la par mía. He visto la gloria de Dios. ¿Cómo no voy a creer que puede actuar en mi esposo, en mis hijos, en Guatemala, en las circunstancias, en la vida de quien Dios nos ponga a orar, mis hermanos? Para Dios no hay nada imposible. Al contrario. Y Pablo en esta oración dice, le pido que sus gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por medio de su espíritu. Aquí está el Espíritu Santo obrando. Dice que el Espíritu Santo obra en nosotros conforme al poder dínamo con que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Así que, ¿cómo si no conocemos la palabra, si no meditamos en la palabra, si no meditamos en el amor de Dios y en todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros? ¿Cómo vamos a nosotros a creer que Él va a obrar un milagro en nuestra situación económica, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual? En todo Él puede obrar y mucho más abundantemente de lo que creemos o esperamos, porque en Él no hay límites, mis hermanos. Y miren, en la oración, Pablo dice en el verso 14, por esta razón. Entonces, aquí hay una explicación en la Biblia amplificada que dice, viendo la grandeza de este plan por el cual están construidos juntos en Cristo, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos por qué fue que Pablo, que no era usual en aquel tiempo, sino que los judíos oraban de pie. Él se arrodilló porque miren, hermanos, hay momentos en que no podemos menos que postrarnos ante su presencia. ¿Y saben cuáles fueron las razones por las que Pablo se arrodilló? Por lo que dice en el capítulo 1 y en el 2 y aquí en el 3. Y dice, por esta razón es causa, por todo lo que menciona Pablo en esta carta. Yo les hice un resumen pequeño aquí, pero sería bueno que ustedes leyeran esta carta. Dice las bendiciones que Dios nos ha otorgado en los lugares celestiales. Recuerden que dice que nosotros somos bendecidos y prosperados con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, en los lugares altos en Cristo Jesús. Pero luego el Padre nuestro Jesús nos dice, pidan que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, así como es en los cielos. Entonces, si ya Dios puso expedito, ya en los cielos está dada la orden de que salgan las bendiciones para nosotros. Nosotros le pedimos, Padre, que en esta tierra se cumpla tu voluntad. Y yo la permito, porque dice la palabra también, lo que tú permitas en la tierra, lo que tú desates en la tierra, será desatado en los cielos, ¿no es cierto? Entonces tú puedes decir, Padre bendito, que lo que yo estoy permitiendo hoy en el nombre de Jesús, que tus bendiciones,
tu provisión, tu salud, que ya fue dada por ti en los cielos para mí, porque tu palabra dice que soy bendecida y prosperada con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que sea hoy, Padre, que tus ángeles, que son príncipes poderosos, que van prestos a cumplir la voz de tu palabra, que vengan hoy con esa provisión, que sea hecho en la tierra, que no moriré yo, sino que viviré y veré las bendiciones de Dios en la tierra de los creyentes. Miren, mis hermanos, cuando conocemos la palabra del Señor y ustedes la repiten y la hacemos viva y eficaz a través de su amor, aquí Pablo nos está diciendo esto, que son riquezas ilimitadas que Dios nos está dando. Jesús es la puerta, mis hermanos. La palabra, esta plenitud que vamos a ver al final, plenitud es completar lo que Dios tiene para nosotros. Jesús es la puerta a través de que vienen todas estas riquezas ilimitadas a nosotros. En el segundo dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, no porque lo merezcamos nosotros, sino porque a Él le plujo amarnos y Él nos escogió. Dice que Él nos adoptó como hijos. Pablo nos está diciendo, miren, son hijos, Él es el Padre. Díganle, Abba. Y un padre no, si tu hijo te pide un pan, tú no le das una piedra. ¿Cuánto nomás tu padre te dará lo que necesite en abundancia? Entonces, si yo soy un hijo adoptado, y según las leyes, aún en este mundo, fíjate que tú puedes desheredar a un hijo carnal, pero jamás puedes desheredar a un hijo adoptado. Nunca, según las leyes. Y Dios nos adoptó como hijos a nosotros. Él nos perdonó nuestros pecados. Miren, y mis hermanos, si fuera por nosotros ya hubiéramos sido consumidos de los pecados y la paga del pecado es muerte. Pero él dice que anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya nosotros no pertenecemos a la ciudadanía del mundo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo está hablando en un futuro, pero recuérdense que para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Dios es un Dios de un hoy completo. Él ya nos ve a nosotros sentados ahí. Entonces, mírate tú reinando con Cristo. Nos hizo el cuerpo de Cristo. ¿Tú puedes comprender lo que es eso? El cuerpo de Cristo, uno solo. Y mira aquí en Juan 14:23 dice, se los voy a leer, lo tengo por aquí, Dios me lo dio antes de entrar al Juan 14:23 dice, Jesús le preguntó Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde y le dice, el que me ama, miren, esto me lo dio el Señor ahorita, está así como fresquito, recién salido. Me lo dio entrando aquí a la clase. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, por amor, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Y somos el cuerpo de Cristo, ni más ni menos. Y luego dice que todo lo sometió bajo nuestros pies. ¿Se imaginan? Si ahí en Hebreos vemos que dice que el Padre puso a Jesús como cabeza sobre todo y le dio toda autoridad y lo puso sobre todo. Y Él lo sometió todo bajo nuestros pies en el nombre de Jesucristo. Luego que somos salvos por gracia, no porque hagamos, no porque nos hagamos vigilias, no porque seamos los más santos, los más sabios, simplemente, como dice aquí, vimos, el Padre le amará, así, porque quiso. Somos salvos por gracia. Y el misterio revelado de los dos pueblos, tanto aquí ya no hay judío ni griego, no hay hombre, varón ni hembra. Dice que ya no hay dos pueblos, hermanos, ya no hay dos pueblos, sino que uno solo. Aquí esto lo está diciendo en Efesios, esta era lo que Pablo predicaba y nos llamó la eclesía, a la cual escogió y le dio la misión, porque sí tenemos una misión. No estamos aquí para ser niños bonitos, muy a mí que te doy la vista, te doy esto, te doy el otro, para servirle, para anunciar las maravillas de Dios a
todas las naciones, a todos los pueblos, al que te encuentres, porque así como decía Pablo, yo voy a decir la palabra del Señor, decía él, a todo el mundo. Aquí lo decía en Colosenses, yo lo leí hoy en la mañana. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Dice, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Vosotros estáis completos en él, la cual es la cabeza de todo principado y potestad, para que habite toda plenitud, para que ustedes por él reconciliara todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Así que vemos cómo después de leer esto tan precioso, cómo nos iba a rodear Jesús. ¿Cómo no, perdón? ¿Cómo no se iba? Miriam, perdón, me estás rayando la presentación. Ten cuidado ahí con tu cursor. No sé cómo es que se hace esto, pero bueno, ahí quedó, ya no me voy a salir, ahí lo voy a dejar. Entonces, este es el misterio revelado, ¿verdad? Que somos una sola iglesia y que tenemos una misión. La misión es anunciar las maravillas de Dios a todas las naciones. Todo esto que hizo el Señor fue con ese propósito. En el Señor no hace las cosas sin un propósito. Y el propósito es esto, hermanos, que les podamos servir y que podamos ir a a repartir estas riquezas del Señor. Y les pido, dice Pablo en su oración, que les conceda de sus gloriosas riquezas, porque ¿quién no cree de ustedes que Dios tiene gloriosas riquezas? Que los fortalezca interiormente por medio de su espíritu. ¿Quiénes de los que están aquí necesitan ser fortalecidos en el interior? ¿Quiénes de los que están aquí necesitan o necesitamos ser fortalecidos? Miren, hermanos, para creer yo que mi esposo iba a ser sano de esto que estaba pasando, yo tenía que tener fortaleza interior. Y yo me reconozco débil ante el Señor. Señor, no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú necesitas esta fortaleza, di amén. Di amén, Señor. Yo necesito también que Dios me conceda esas gloriosas riquezas que hay en Él para que me fortalezca mi interior por medio de su Espíritu Santo. Pablo está pidiendo a Dios fuerza y poder para el ser interior del creyente a través del Espíritu Santo. Para muchos que dicen que la Trinidad no, pues aquí Pablo la menciona, está en la Biblia, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en sus manifestaciones. El consejero divino, el ayudante enviado para prepararnos para las batallas de la vida. Yo le decía Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no sé cómo comunicar el amor de Dios realmente, me faltan las palabras, pero sé tú, Señor, imprégnalos donde estén de ese amor, sé tú el que hable, sé tú, yo aquí estoy, Señor, para servirte, que sea el consejero divino. Esta oración de Pablo, mis hermanos, es una expresión del profundo deseo que tenía el apóstol por un crecimiento espiritual y por el bienestar de los creyentes. Porque miren, Dios no nos quiere enfermos. Yo ahora que he estado con mi esposo con esto, pues nos ha tocado ir a hospitales, a ver, pero les hablo de hospitales públicos de Guatemala. Y veo tanta gente enferma aquí en Guatemala, hermano, tanta farmacia. Los hospitales pululan, las personas mayores llegan en unos estados calamitosos. Yo, de verdad, ustedes saben que he estado en Canadá viviendo también y he ido a hospitales en Canadá por algunos temas, por mi nuera que llevamos a los nenes a control y nada que ver, mis hermanos. Dicen que Canadá es uno de los pueblos más saludables del mundo porque no se medican, no se automedican. Aquí están hasta en las farmacias, se encuentran medicinas. Pero voy yo a esto que dice que es por el bienestar de los creyentes, para que no seamos una iglesia enferma, para que no seamos una iglesia pobre, carente de bendiciones, para que en nuestra mesa siempre haya alimento, para que tengamos bendición para compartir con el pueblo, con el que necesita, para que podamos llevar palabra de salud, de vigor. ¿Cómo vas tú a ir a orar por personas si como decía él, un pastor que nos daba palabra antes, verá, si ustedes no son capaces de sanar de una gripe, ¿cómo van a sanar de un cáncer? ¿Verdad? Esto pone de manifiesto, esta oración de Pablo, la importancia de la fortaleza interior en la vida cristiana. Los desafíos y pruebas de la vida. Díganme quién no tiene desafíos.
¿Quién no tiene pruebas en la vida? Pablo mismo, miren dónde está escribiendo esto. Él probablemente ya estaba en un estado, imagínense, donde él ya iba a entregar su vida. La fortaleza espiritual solo se puede recibir de Dios, mis hermanos. La verdadera fuerza que nosotros necesitamos proviene de Él y de nadie más. Solo de Él. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Jesús, fuera de Cristo, fuera de la sangre de Cristo que tenemos entrada a la presencia divina, no hay nada. Y no son nuestros propios esfuerzos o capacidades, no son nuestros dones, mis hermanos. Es su presencia. Es su amor. Esa es la gran diferencia. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que sean arraigados y cimentados en amor. Miren, a mí me encantó, no digo esa palabra, ¿verdad? Encantar, no, porque no recibimos encantamiento, eso andaban los efesios ahí. Nosotros no, nosotros amamos la palabra del Señor. Pido también, dice Pablo, que Cristo a través de su fe realmente habite, se establezca, permanezca, haga su hogar permanente en sus corazones. Dígale usted, sí, Señor, establécete, permanece y haz tu hogar permanente en mi corazón, Señor, y que estén profundamente arraigados y fundados firmemente en el amor, dice aquí en el verso 17. Fíjense que aquí Pablo está hablando de dos términos, uno enfocado a la agricultura y el otro enfocado a la construcción. En agricultura nos habla de arraigados. No dejemos pasar por alto estas palabras, porque Él está pidiendo que Cristo habite en usted y que estén profundamente arraigados y profundamente fundados firmemente en el amor. La agricultura significa el término arraigados, perdón, es el strong griego, porque recuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es el 4492. Mm, Rizó significa echar raíz y hacerse estable. Miren esta gráfica, qué linda. Es un árbol como el árbol del Salmo 1, que dice que sean como árboles plantados junto a aguas, que den su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga, que todo lo que haga prospere y que sus delicias estén con el Señor. Esa palabra es preciosa, pero nos dice que sean prosperados en todo. ¿Quién quiere ser prosperado en todo? Pero las delicias tienen que estar en el Señor. Para eso tenemos que estar junto a las aguas y arraigados. Tenemos que tener raíz en el Señor y construidos. Nos habla del término de construcción. Cimentados. Dice fundados. El estrón griego es el 23:11. Lo vamos a ver aquí adelantito. Temelio, cimentar, fundar, colocar una base para erigir o consolidar. Recuérdense que dice que Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Necesitamos un fundamento. Cuando hacen un edificio, bueno, si usted va a hacer una chocita, de verdad que no necesita un fundamento muy profundo. Ahí con echar unos cuantos bloques ya estuvo. Pero si usted está pensando levantar un edificio, si usted está pensando, yo tal vez ahorita me alcanza para un piso, pero yo sí quiero hacer 2 pisos y 3 pisos. Entonces, ¿qué hace usted? Hace un hoyo más profundo y echa cimientos más fuertes. De acuerdo a la construcción que vaya a levantar, vaya a ver esos edificios que levantan. Aquí en Guatemala, tantos edificios que hay, yo miro desde el mirador para la ciudad. Dios santo, está llena de, Guatemala está creciendo verticalmente, también en vehículos, mejor no hablemos de eso. Pero los edificios, mientras más altos, necesitan más profundo el fundamento. Cimentar ese edificio, hermano, no es cosa fácil. Así que si tú quieres crecer verdaderamente en el Señor, preocúpate porque tus fundamentos estén bien profundos en el Señor. Es para que cuando vengan las tormentas, como dicen, no estemos sobre la arena, sino sobre la roca, pero con un fundamento bien establecido y con raíces bien profundas. Vamos a ver ahorita qué es lo que significa esto. Y dice acá, eh, arraigados y cimentados en el amor. Ese es el poder transformador del amor del Señor. Miren la gráfica
Pues solo el Señor tuvo ese amor tan grande, ¿verdad? De dar su vida por nosotros. Y miren, la idea de estar arraigados en el Señor sugiere estabilidad y firmeza. Me estoy recordando yo que cuando alguna persona tiene una deuda, también hay un término legal que dicen arraigados, ¿verdad? Y eso significa que esa persona no puede salir del país. Está en el país y ahí se tiene que quedar. Pues miren, nos dice Pablo que nosotros tenemos que estar arraigados para no estarnos moviendo. No estar hoy en una iglesia, mañana en otra, hoy en un grupo, mañana en otro grupo. Es en su palabra, es en su amor que nos pide. Miren, no es por andar leyendo tanto y viendo tanto y oyendo tantas prédicas, es su amor. Es en el amor de Cristo, en el sacrificio de su cruz, es en su sangre preciosa, es en el amor de Dios. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos dio el regalo más grande, mis hermanos, que es la vida eterna a través de la sangre de Cristo. Entonces, estar arraigados en el amor sugiere estabilidad y firmeza, que nada te mueva de ahí. Ay, no, es que yo hoy me siento amado, pero mañana no. Hoy estoy en depresión porque nadie me quiere, nadie me ama, pobrecito de mí. No, mis hermanos, es que ya no es tiempo de esto. Los tiempos se van a poner más difíciles y que no te sometan a tiempos, a huracanes, a vendavales, sino que estés arraigado, que te nutras del amor de Dios. Eso significa estar arraigado. Un árbol arraigado es un árbol que tiene donde nutrirse, que tiene de dónde. Imagínense un árbol en los viveros a veces venden macetas preciosas llenas de flores, pero sin raíz. ¿Y cuánto tiempo te dura esa maceta? Nada, es un suspiro. Pero si tú, aunque sea chiquita, te la llevas con raíz, esa va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y mientras más agua le echas, más se fortalece. Entonces nos sugiere la idea de estabilidad y firmeza como una planta con raíces profundas que le permiten crecer fuerte y saludable. Si tú no estás creciendo fuerte y saludable, revisa tus raíces sin que se le muevan los vientos. Mientras que estar cimentado habla de la base sobre la que se construye la vida de uno, tal como un edificio con cimientos fuertes, profundos, estables, que le permiten sostenerse aún en medio de tormentas. Nuestra fuerza interior, mis amados hermanos, depende de qué tan arraigados y cimentados estamos en el amor ágape de Dios. Porque cuando se habla aquí en Efesios, si usted va a buscar en el original, cuando habla de amor ágape, ese amor incondicional que el Señor tiene. ¿Se recuerdan? Es uno de mis versos que amo tanto. Cuando Jesús ya está resucitado y estaban los discípulos. Imagínense Pedro, vamos a hablar de Pedro, después de haber visto tanto al Señor, pero lo había negado 3 veces, ¿te recuerdas? Le había hecho no lo conozco y hasta se había actuado y hablado como cualquier hereje y cualquiera ahí del mundo. Y Jesús ya le había dicho, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pablo, no, de ninguna manera. Pues lo negó. Y cuando cantó el gallo se acordó y se entristeció y Pablo se deprimió. ¿Y a dónde se fue Pablo? Pablo se fue de nuevo a remendar las redes que había tirado y se fue de nuevo a pescar. ¿Te recuerdas tú de eso? Y dice la palabra que Jesús estaba en la playa. Mira qué cosa más linda, cómo es de cuidadoso el Señor. Y dice que ellos habían pescado, y les dijo, ¿de dónde vienen? A los que estaban ahí en la barca, de pescar toda la noche y no pescamos nada. Aquí venimos desnudos, dice que estaba Pablo ahí, me imagino que solo en tipo calzoneta. Y le dijo, no, nada, no hemos pescado, nos cansamos, mira, ya remendamos las redes, aquí estamos tratando de ser pescadores de nuevo, ya no de hombres, sino de peces, porque el plano de hombres ni en cuenta. Y Jesús les dijo, echen ahí en las redes. ¿Se recuerdan? Sacaron 152 peces o 153. El conteo de ese número, la suma, significa Dios es grande. Imagínense, Dios provee. Sacaron esa red con 150 y pico peces
¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Cuando Pedro lo reconoció, se tiró al agua y llegó, maestro, eres tú. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pero le dijo, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te fileo, yo te amo. Es que hay dos maneras de decir o fileo o agapeo. Y él le dijo, te fileo. Pero Jesús no quiere solo que tengamos un amor filial como el del mundo para él. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Y de último le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Yo comprendo hoy que mi amor solo alcanza para darte un amor filial, pero si tú me das ese amor ágape, yo te voy a servir toda mi vida. Y ahí fue cuando Jesús restauró a Pedro y les cocinó, ya les tenía ahí cocinado, les tenía peces, pan, imagínense cómo sabía esa comida que Jesús les hizo. Así el Señor te pregunta hoy, ¿me agapeas? ¿Me amas? Con ese amor mío, yo te puedo dar ese amor, que estés arraigado, que estés firme, que estés solidificado, cimentado en mi amor. Eso es lo que el Señor quiere. Esto refleja las palabras del propio Jesús, quien dijo que el mandamiento más grande, ¿te recuerdas tú cuál es? El mandamiento en que están toda la ley y los profetas, dijo Jesús, que se resumía todo en un mandamiento, Mateo 22, 36 al 40, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y amar al prójimo. Pero fíjense que aquí la Biblia tiene un cambio porque ya Jesús dice, como yo los he amado. El corazón suele verse como el asiento de las emociones, hermano. No hay nada más engañoso que el corazón. Los deseos de uno están ahí. Al invitar a Cristo a habitar en mi corazón, le estás entregando efectivamente todo tu ser al Señor, tus emociones, tu mente, tus pensamientos, tu comprensión, todo, Señor. Yo no voy a estar triste, yo no voy a estar afligida porque mi esposo hoy está tirado, porque mi esposa, porque mis hijos, por esto. Yo no me voy a afligir por eso, Señor. Mi corazón está cimentado, está arraigado en ti. Tú vives en mi corazón, por lo tanto soy fuerte en ti, Señor. Estoy gozosa, gócense en mí, den gracias, bendigan al Señor, estén siempre gozosos, amen, porque cubre los pecados. Cuando Pablo ora para que Cristo habite en nuestros corazones, no solo busca una visita momentánea, ¿no, Señor? No está pidiendo que venga hoy y que les dé amor y que se sientan amados y mañana qué. Anhela que Cristo tome residencia permanente en nosotros. Esto implica una relación diaria que requiere un corazón abierto y la disposición a invitarle a cada rincón de nuestras vidas. Mire, yo voy a ver el horario porque 11:24. Tengo media hora todavía. Yo espero terminar porque tengo mucho que compartirles el día de hoy. Amén, Espero qué que se bueno. estén gozando. Ya te vi, Karencita. Bueno, aquí vemos que para los intercesores, porque estamos viendo, nosotros somos intercesores, ¿verdad? Trabajamos para el Señor, intercedemos para nuestra viña primero. Recuérdense que usted no puede ir a la viña del vecino si su viña no está bien cuidada. La relevancia para los intercesores proféticos. Pablo enfatiza que esta morada de Cristo ocurre solamente por la fe. Miren cuánto Dios nos ama, cuánto nos ama el Padre, dice en Juan, en la primera de Juan 3:1, que somos llamados hijos de Dios. Y de veras lo somos, José. Créetelo, mi hermana, mi hermano. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y Él nos ama, de verdad nos ama. Esta fe no es solo una simple creencia en la existencia de Cristo, sino una relación activa y llena de confianza en Él. Camina confiadamente que eres un hijo de Dios. Y si tú eres el hijo del creador del universo, por medio de Él se formó el universo y una palabra tuya, Señor, bastará. Una palabra tuya. Di una palabra, Señor, y mi siervo sanará. Vete, vete, ve. Tu siervo está sano. No he visto fe como la tuya en este lugar. Y se fue. Y después él averiguó y a qué hora sanó. A tal hora le dijeron. Y esa es la hora cuando Jesús le dice, vete porque por tu fe te ha sido dado.
Hoy el Señor te dice, por tu fe te ha sido dado. ¿Qué necesitas, mi hermano? ¿Qué estás rogando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás anhelando? Por tu fe te ha sido dado, conforme a tu fe te ha sido dado. No es una simple creencia en la existencia de Cristo, es una relación activa llena de confianza. El Señor quiere ver que le tengas confianza. Como decían, el niño que se está parado arriba en una cama de 2 niveles y tú le dices, tírate, yo te sostengo. Y el niño, ¡fan!, se tira. Eso es lo que Dios espera de ti, que te tires, que te digas, Señor, en tus brazos yo voy, Señor, yo camino, si tú vas conmigo, yo voy. Es a través de la fe que permitimos que Cristo moldee nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras acciones, porque necesitan ser moldeadas. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Necesitamos que los pensamientos, la loca de la casa, se sujeten a la obediencia de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo tengo la mente de Cristo. Y esto es diario, mis hermanos. Cristo debe moldear nuestros pensamientos, nuestros motivos. Porque recuérdate que dice la palabra, vosotros juzgáis y juzgáis mal, porque juzgáis lo que se ve, pero yo, dice el Señor, juzgo lo profundo del corazón. El Señor ve tus pensamientos, tus motivos y, por supuesto, tus acciones. Pregúntate, ¿de verdad estoy permitiendo que mi fe cultive en mí un ambiente en el que Cristo pueda habitar plenamente? Pregúntate, ¿estoy cultivando una relación basada en la confianza y dependencia de Él y solo de Él? Son buenas preguntas. Yo sé que te van a quedar estas gráficas aquí para que las vuelvas a leer y les des una repasadita. La solicitud a la eclesía que hace Pablo está aquí en el capítulo 4. Solo es unos versículos que te voy a poner aquí. Dice, yo pues, preso en el Señor, a mí no es el mundo el que me tiene preso, dice Pablo. Incluso le dijeron, no vayas ahí, no vayas, pero él dijo, yo voy. Yo preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Mis hermanos, caminemos dignos, caminemos con la frente en alto, arregladitos, sonrientes, bendiciendo, no echando pestes al de la bocina, al de aquí, al de allá. Bendice y no maldice, dice la palabra. Quiere decir, habla bien y no habla mal. Habla bien de tus hijos, de tus nueras, de tus yernos. Habla bien de tu marido, de tu esposa, de tu iglesia, de tu pastor. Y no mal. Anda como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu llamado? ¿Tu llamado es cuidar tu viña? ¿Tu llamado es atender a tus hijos, a tu esposo? ¿Tu llamado es orar por la nación? ¿Tu llamado es predicar? ¿Tu llamado es ir a las naciones? ¿Cuál es tu llamado? La vocación a la que fuiste llamado. ¿Tu vocación es dar para sostener la obra? Tu vocación es recibir a personas que vienen y abrir tu casa para que vengan, abrir una célula. ¿Cuál es tu vocación? Pero tienes que andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Dice en el 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vaya que necesitamos esto, ¿verdad? Necesitamos paciencia en la iglesia entre los hermanos. Y fíjense que está hablando aquí soportándoos, no dice aguantándonos, porque aguantarse es aguantarse por unos mismos. Solito no, yo me aguanto, échate el peso encima y yo aguanto con todo. No, es que nadie aguanta, hermano, eso no lo aguantas. Pero soporte es algo que tiene un soporte de donde tú te aferras, como un engranaje donde hay en medio a donde sostenerlo. Y nuestro soporte es Cristo, es el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Nosotros tenemos donde aferrarnos para soportar, no es por nosotros mismos, es con su ayuda, pero nos pide paciencia los unos con los otros en amor. Así estamos actuando con los hermanos, siendo pacientes con los defectos. Y dice que Dios llamó a lo peor del mundo, a lo despreciado. Yo siempre digo que de mi casa, pues yo definitivamente era la peor, porque a mí me llamó el Señor. Y dice que a lo despreciado del mundo, a eso vino el Señor. Él no vino a los sabios, a los eruditos, vino a lo más bajo.
Entonces no te creas más que nadie. Los unos a los otros tengámonos paciencia en amor, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por favor, tengamos paz en la iglesia, tengamos paz en la casa, tengamos paz con el esposo, tengamos paz, mis hermanos. Shalom, tengamos shalom, que es amistad. Fíjense que shalom significa fin de la enemistad, significa amistad, significa prosperidad, significa salud, significa bienestar, significa alegría, significa paz. Mira qué maravilla, shalom. El Señor nos está pidiendo que nos soportemos con paciencia en shalom. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en shalom, en el amor, en el ágape, en el shalom. La única manera de lograrlo es comprender las dimensiones del amor de Cristo. Es enfocarte en aquella gracia que el Señor nos da. En Efesios 3:14 comienza una oración de rodillas, rogando que sean fortalecidos y que habite Cristo en sus corazones. De verdad, mis hermanos y hermanas, necesitamos a Cristo morando en nuestros corazones. Pablo nos dice que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Este es un repaso. Arraigados vimos que es un término agrícola, como una planta en un suelo que nos nutre, y ese suelo es el amor. Cimentados es el término arquitectónico, cimentados en el amor, y sobre ese amor ir creciendo como un edificio que se construye con el paso del tiempo. El Señor espera que estemos crecidos. Mira, cuando dice el Señor, que tengamos fe como un grano de mostaza. No te está diciendo que esa fe que va a mover la montaña sea esa chiquitita, sino dice que plantada en el huerto crece hasta ser el árbol más grande, más frondoso, que pueda albergar, que pueda cobijar, que pueda dar sombra en el huerto. Esa fe crecida como ese árbol más grande del huerto es la que mueve montañas, no el granito de mostaza, mis hermanos. Entonces nos está pidiendo que crezcamos, dice, que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo para sobre este amor ser capaces de crecer dignos miembros de la iglesia de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Miren hasta dónde vamos ahorita. Espero que se estén gozando. Ahorita vamos a entrar a la enseñanza. Lo principio fue un previo. Entonces ahora vamos a entrar a conocer su amor perfecto, el amor perfecto del Señor, el conocimiento perfecto del amor de Cristo que nos habla Pablo. Pablo nos habla de cuatro dimensiones y nos habla que seamos capaces de entender en compañía, por supuesto, aquí estamos en esta compañía, una compañía de Hebrón, compañía G45, la compañía de profetas, la compañía de apóstoles, de maestros, de predicadores, de evangelistas, junto a todo el pueblo santo, tenemos que entender, dice, que seamos capaces de lo ancho, la longitud, lo alto y lo profundo que es el amor de Cristo. Miren, leí tanto sobre esto y estudié tanto y oí tantas prédicas y les digo la verdad que la mayoría pasaban encima de este versículo. Pocos se atrevían a pararse un poco y a estudiarlo y a desmenuzarlo, porque no es fácil hablar de ancho, longitud, alto, profundo y eso qué es. Nos revela que su amor abarca todos los aspectos de nuestras vidas y nuestra fe. No hay nada que Dios no pueda cubrir de tu vida, mi hermano. No hay nada. No están afuera de Dios tus finanzas, tus negocios, tu salud, tu bienestar, tu presente, tu futuro. No hay nada que esté fuera de lo que Dios puede cubrir en tu vida. Tres cosas entre sí íntimamente conectadas ha nombrado el apóstol hasta ahorita. Nos ha hablado de estar fuertes en el espíritu, nos ha hablado de que Cristo mora en nosotros y nos ha hablado de la perfección del amor de Dios, ¿verdad? Pero ellas en sí mismas no son el objeto de la oración de Pablo. Lo que pretende el apóstol es esto, para que puedan comprender, para que sean capaces de comprender con todos los santos. Así pues, el objetivo de Pablo es el conocimiento, es algo didáctico que nos está diciendo, que podamos comprender, que podamos conocer. Se trata de un conocimiento que fundamentalmente no se le prohíbe a nadie. No es un secreto solo para nosotros. Es asequible al último de los cristianos. Mira Colosenses 1:28 dice, por eso.
a donde quiera que vamos. Mira, mira, como dice Pablo, que podamos decir eso nosotros. A donde quiera que vamos, hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos a todos con sabiduría. Queremos que cada ser humano sea perfecto como Cristo. Aquí no está diciendo solo los de adentro de la iglesia, los del grupito. Dice todo ser humano, hermano, que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que todo el mundo sea salvo. Dice que todos los judíos sean salvos. Así nos habla el Señor. Entonces aquí dice capaces de comprender el amor de Cristo en el verso 18. La palabra griega traducida como que sean capaces es el Strong griego 1840, exisquo, significa tener fuerza completa. Ya como les dije al principio, tener el amor de Dios en nuestros corazones, necesitamos ser fuertes para tener ese amor. Para tener ese amor de Cristo en nuestros corazones necesitamos estar fuertes, mis hermanos, porque el amor de Cristo todo lo dio, se dio a sí mismo por la iglesia. Fue como un cordero al matadero, dio hasta la última gota de su sangre por el pueblo del Señor, ¿no? Entonces, que nosotros vamos a tener ese amor. Si recuerdes que en la Biblia, cuando Jesús andaba caminando, decía, y tuvo misericordia y la sanó. Y dice, y Jesús se conmovió al verla y lo sanó. Esa compasión, ese amor, tenerlo aquí, pararse uno y darlo y estar uno en tal santidad, en tal dignidad de poder caminar como hijo de Cristo en esta vida, pues no es cosa sencilla. Dice que sea, significa enteramente competentes, muy fortalecidos y que podamos comprender o entender implica algo más que una comprensión mental. Significa apoderarse de algo con fuerza y hacer lo propio. Es el Strong griego 2638 catalambano, que es alcanzar y asir anhelantemente. Quiere decir que nosotros ese amor de Cristo no solo tenemos que tener la fuerza de entenderlo completamente y ser competente de entender ese amor, sino también de apoderarme de ese amor con fuerza y hacerlo mío, asirlo anhelantemente. Para que los cristianos de Éfeso comprendieran realmente el amor que excede a todo conocimiento, porque aquí es lo que está diciendo Pablo. Ese es un amor que excede a todo conocimiento. Necesitan ir más allá de los rumores. Este tipo de comprensión es experiencial. Requiere que nos apoderemos de una verdad y nos definamos por ella. Pablo animaba a los efesios y a todos los santos del mundo, claro, si esta carta era circular, como vimos, y vino circularmente hasta nosotros, a meditar sobre lo que significa ser plenamente amado por Dios. ¿Qué significa? Ser amado por Dios. Por amor a Cristo, quería que captaran el amor de Dios en toda su plenitud, que supieran cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Y esta gráfica de verdad que a mí me tocó mucho mi corazón, me bendijo muchísimo. Es una gráfica preciosa. Perdón que se me está moviendo por aquí, pero solo quiero mover. Ay, no, perdón. Estoy haciendo aquí algo que no debe hacer si no estoy. Ahí está. El amor de Cristo perdura a través de la eternidad. Eso es algo maravilloso, ¿no es cierto? El amor de Cristo perdura a través de la eternidad. Mira la gráfica tan linda con el Salmo 103, versículo 8 y 9 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse y está lleno de amor. En otra versión dice lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Está lleno de amor. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre está lleno de amor. Es lento para enojarse. Dice que el amor vence sobre el juicio. Qué bendición, ¿verdad? Jesús de sí mismo dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Nadie tiene un amor más grande que ese. Dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Y del Padre dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es Juan 3:16, lo hemos mencionado varias veces. El amor de Dios lo abarca todo, supera con creces nuestra capacidad de comprensión.
Su anchura, su longitud, su profundidad y su altura son asombrosas. Pablo usa el lenguaje dimensional, porque esto que Pablo está hablando aquí es un lenguaje de dimensiones. Estamos entrando en otro nivel, en otra dimensión para describir, es otra atmósfera, para describir el amor de Cristo. Sugiere una inmensidad del amor de Cristo. El amor del Redentor por su pueblo es tan grande, de tal magnitud, que casi escapa de toda comprensión. La cuádruple descripción de longitud, anchura, altura y profundidad conlleva matices del Salmo 103, 11 y 12 que también utilice un lenguaje dimensional, que dice, porque la altura, como la altura de los cielos sobre la tierra, mira esto, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su amor sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así es el Señor, ¿verdad? Dice que Él echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Y las rebeliones que tuvimos, las concupiscencias que tuvimos, todo lo malo que hicimos, dice que lo alejó, así como el oriente y el occidente. Ya nunca se acerca a ti. Nunca lo mira hacia el Señor. Dios te mira a ti a través de la sangre de Cristo. Como redimido, puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. No tienes que ser un gran espectáculo y muchos requisitos y grandes ceremonias para entrar a la presencia del Padre. Dice que tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y alcanzar el oportuno socorro a través de la sangre de Cristo. Y recordémonos siempre que Él es misericordioso y es compasivo. Seamos así nosotros también, lentos para enojarnos y llenos de amor. Ahí sí seríamos nosotros dignos hijos del Señor, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos nosotros que la altura y profundidad del amor de Cristo, ¿hasta dónde llega su amor? Tu amor inagotable durará para siempre, dice el Salmo 89:2. Es, mire, tu amor inagotable es inagotable, durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Salmo 89:2 es eterno. San Agustín explicó, y miren la gráfica tan linda, explicó esta fórmula aplicándola a la cruz de Cristo, porque si ustedes miran la cruz de Cristo tiene alto, bajo, ancho, ¿no es cierto? La anchura es amplitud. Aquí es una explicación que encontré sobre estos términos para que los aprendamos y los entendamos un poquito mejor. La anchura es amplitud. El amor universal de Cristo abarca a todos los hombres, mis hermanos. Aquí no nos equivoquemos nosotros que es solo para nosotros, que somos privilegiados, solo de tal iglesia, la tal otra, esos somos salvos, los otros no, porque no usan esto, porque no van aquí, porque... No, mis hermanos, el amor universal de Cristo abarca a todos los hombres. Su gracia, sus brazos abiertos del Padre, dice que todos, y lo puse en negrita resaltado, que todos procedan al arrepentimiento. Podemos leer según de Pedro 3:9 y podemos leer también Apocalipsis 5:9-11, que dicho ese de paso, sí lo voy a buscar aquí en mi Biblia, que sí siento que se los tengo que leer. Espero que tengan sus Biblias ahí ustedes también y lo puedan leer conmigo. Apocalipsis 5 del 9 al 11 dice, y cantaban un nuevo canto diciéndose la presencia de Dios, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de incienso. Ahí están nuestras oraciones, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Están cantando con las copas de nuestras oraciones. Mira qué lindo. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. Escuchen esto. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Esta es la anchura del Señor. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y dice el 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. ¿Y cuánto era su número? Millones de millones.
Así que miramos aquí claramente que este anchura del amor de Dios abarca millones y millones. La longitud, porque ancho es un espacio medido, te lo puse aquí adelantito solo para que lo entendieras, ahí más adelante lo vas a ver. Es un espacio medido, tiene un tope de un lado y del otro, esta es anchura. Pero la longitud es extensión a través de todas las edades, es eternidad, por todos los siglos, Efesios 3:21, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuándo dice que vive Él para interceder por los hijos? Dice que siempre. Ahí está en Hebreos 7:25 y en Jeremías 31:3 también, pues si me acompañas y lo buscamos. A mí me gusta mucho leer la palabra y tenerla aquí también. Yo sé que muchos la tienen en su, en su teléfono, pero a mí me gusta tenerla siempre en mi Biblia para poderla leer, ¿verdad? Miren que la había abierto cabal ahí en ese lugar y buscándola por otro lado. Jeremías 31:3 dice así. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Qué está diciendo? A todas. Entendamos, mis hermanos, que el amor del Señor es eterno y es completo, es ancho. Miren, me recuerdo un corito que cantábamos. Bueno, mi voz no, a mí siempre me sacaban del coro, pero ese corito me recuerdo que decía... qué grande es el amor del Señor. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Es tan alto que no puedo estar arriba de él. Es tan bajo que no puedo estar debajo de él. Es tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Así que los de la vieja guardia se recordarán de ese corito. Perdón que se los canté, pero en el amor del Señor. Bueno, la profundidad, dice, su profunda sabiduría, que ninguna criatura puede sondear. Sí, claro. Vieron al principio que pusimos una alabanza sobre la profundidad del amor y salía el mar. El mar, dicen que hay lados del mar donde no se puede medir la profundidad. La profundidad, su profunda sabiduría de Dios, ninguna criatura puede sondear. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos inescrutables. Romanos 11:33 y Romanos 5:6 al 8. Vamos a ver ahorita la altura. La altura está fuera del alcance de cualquier enemigo para privarnos de ella. Miren, el Señor nos tiene en lugares altos a nosotros, con Él, sentados en lugares celestiales. ¿Quién te alcanza ahí? Cuando el Señor subió a lo alto, dice Efesios 4:8. Y si yo fuera levantado a la tierra, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice Juan 12:32. La dimensión de la altura nos trae a la intimidad en el lugar eterno, santísimo y maravilloso, de donde el Salvador vino, de lo alto, de arriba, de Dios, y de ahí nos trajo salvación. Cuando hablamos de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, estamos hablando de Jesús, de Cristo y de su amor por nosotros. Y ahí podemos ver nosotros cuál es el amor de Dios. El amor de Dios está en Cristo. Y el deseo de Pablo es que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, dice Efesios 3:19. En el espacio, las tres dimensiones posibles de un volumen son largo, ancho y alto. El ancho es la menor dimensión horizontal y el largo la mayor horizontal y alto la vertical. Eso es en el espacio. Pero en el Señor hay ancho, longitud, altura y profundidad en su amor. Y aquí pueden ver la dimensión más pequeña de los cuerpos o figuras planas en la anchura. Esa es una explicación lógica y humana para que entendamos con estos términos también, que alcancemos a entender también nosotros cuáles son estos términos humanos, ¿verdad? Es un objeto de una cosa, dimensión horizontal limitada por dos laterales, como la anchura de un río, ¿verdad? La longitud es dimensión de una línea de un cuerpo, su extensión en línea recta
y la medida de la longitud en el sistema internacional es el metro. La altura es una distancia vertical de un cuerpo respecto a la Tierra, o sea, lo que está sobre la Tierra para arriba, esa es la altura de cualquier superficie que se tome como referencia. Es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar también. La medida de un cuerpo figura considerada desde su base hasta su punto más elevado en geometría, una figura plana o la altura de un hombre también, nos miden desde la tierra para arriba también, o de un sólido. Distancia de un lado o cara y el vértice y el punto más alejado en la dirección perpendicular. Y la profundidad, extensión de algo desde la superficie o desde la entrada hasta el fondo. Ahí estamos hablando, si quieres saber el fondo de una vasija, el fondo del mar. Ejemplo, la profundidad de un agujero en relación con la superficie de una pieza de trabajo, la profundidad de un pozo con la relación de la superficie, la profundidad del mar, una herida profunda basada en la superficie del cuerpo. Esas son las dimensiones humanas, pero para que entendamos nosotros. Y este versículo, que yo creo que por aquí nos vamos a quedar hoy, vamos a ver si nos da tiempo de terminar. Pero este es uno de mis versículos favoritos. Yo no quería dejárselos de poner el día de hoy y está hablando sobre lo irrompible que es los lazos de las profundidades del amor de Dios. Y yo no sé cuántos repiten este verso, pero yo la verdad que lo repito constantemente porque es un verso que a mí me sostiene. Dice, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesucristo nuestro Señor. Esta es una versión de la Nueva Biblia Viva. Ya la vamos a leer aquí adelantito en la Reina Valera. Romanos 8:39. Pero aquí nos está hablando de barreras, de altitud, de enaltecido. Nada que sea enaltecido, nada que sea enaltecido me va a separar del amor de Cristo, mi Señor. Y también de profundidad dice ningún misterio, significa el strong en la Biblia. Profundidad, yo te dije lo que significa humanamente, pero aquí significa según la Biblia, según este verso. Profundidad son misterios. Entonces, ningún misterio, ninguna profundidad me va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, mi Señor. Y luego donde dice que nada, ninguna persona crea, cuando habla del amor, no está hablando de un festín de amor, es decir, nadie me va a separar del festín de amor, ágape, que tiene Dios para mí a través de Cristo. El amor de Dios es perfecto, Dios ama de manera perfecta. Nosotros los humanos no podemos amarnos de manera perfecta, pero debemos amarnos como Él nos enseñó, que seamos capaces de dar la vida por nuestros hermanos. Y aquí está el versículo completo. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos del festín de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de toda la creación. Y en mayúsculas, aquí perdón, en negritas y con signos de admiración, nada podrá separarme, di tú también ahí, nada podrá separarme del amor que Dios me ha demostrado en Cristo Jesús, mi Señor. Esto es precioso, mis hermanos. Nada, nada me podrá, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni presente, ni potestades, ni principados, dice otras versiones, ni lo que está por venir, ni lo presente, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nada que haya sido criado me puede separar del amor que Dios me ha demostrado en Cristo Jesús, mi Señor, dando su vida por mí, dándome redención, dándome amor del Señor. Y entonces el amor de Dios en la intercesión profética de Pablo le pide a Dios en esta oración que el cristiano, que nosotros seamos capaces de captar el significado de la anchura, de la profundidad, de la longitud, de la altura. Miren, que cubre todo eso, todo el amor de Cristo. Es como si Pablo nos invitara a mirar al universo. Eso nos está invitando. Al cielo infinito sobre nosotros, a los horizontes ilimitados de cada lado, a la profundidad de la tierra, a la profundidad de los mares, por debajo de nosotros, y dijera, el amor de Cristo es tan inmenso como
todo eso. Qué precioso, ¿verdad? El amor de Cristo es tan inmenso como todo eso. Entonces Pablo nos enseña que el amor de Dios es total, llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. Como intercesores nosotros podemos decir que la anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida, llega a todo el mundo. En su anchura el amor de Cristo incluye a todas las personas de cualquier clase, edad y mundo. La longitud del amor de Dios nos sigue a través de nuestras vidas. En su longitud el amor de Cristo estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz. La profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo del desaliento, a la desesperación, aún a la muerte. En su profundidad descendió hasta la experiencia de la muerte. La altura del amor de Dios se eleva a la cumbre de nuestra aclamación y júbilo. En su altura nos sigue amando en el cielo, donde Él está intercediendo constantemente por nosotros. Ninguna persona queda excluida del amor de Cristo. Ningún lugar está fuera de su alcance. Y Pablo nos exhorta a conocer la dimensión del amor de Dios, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Estar llenos de la plenitud de Dios es un estado perfecto de relación con Dios en Cristo Jesús. Ya estamos terminando. Dios puede hacer por nosotros mucho más de lo que soñamos o pedimos. Hermanos, somos intercesores. Estamos con muchas peticiones de oración. Y aquí dice Efesios, Pablo nos dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros soñamos o pedimos, porque Él nos ama. Eso es lo que dice al final de estos versos bíblicos. Hace en la iglesia, en Cristo, una iglesia que ama a Dios y donde los distintos miembros que la conformamos nos amamos unos a otros como una ofrenda de olor fragante para Dios. Que cuando la presencia de Dios entre a un lugar, sea un ambiente, miren qué rico entrar a una casa que huela rico, que huela delicioso, pero entrar a una casa donde apeste no es agradable. Y las rencillas, el odio, las divisiones apestan, mis hermanos. Ahí no puede entrar el Señor. Él entra donde hay ofrenda de olor fragante para Él. El amor, la unión, la tolerancia entre los hermanos. ¿Dónde pues encontraremos un amor como el de Dios? Si bien Dios nos ama de manera individual, también nos ama de manera colectiva. No nos perdamos las bendiciones congregacionales, lo que Dios está dando aquí a través de esta congregación, de este grupo de hermanos, de esta iglesia. Sabiendo Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, no solo somos un dedo por allá, un ojo por allá, somos un cuerpo. Su deseo es que ésta abunde en amor. A los colosenses les dice, por encima de todo, y te lo está diciendo a ti hoy y me lo está diciendo a mí, por encima de todo, por encima de ponerse esta chaqueta, por encima de ponerse guapos, de ponerse bien, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse. Esta es una instrucción, es un llamado a procurar sinceramente el amor. Ahora, ¿por qué es el amor el vínculo perfecto? Lo es porque sin amor ninguna relación humana puede prosperar debidamente. Sean llenos de la plenitud de Dios, está diciendo Pablo al final, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para poder conocer este amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, mis hermanos, la plenitud de Dios es un portal, es una clave donde en esa plenitud de Dios están todas las respuestas que nosotros necesitamos para lo que Dios nos ha dado. La definición y significado de la plenitud de Dios. El significado de la plenitud de Dios significa estar plenamente lleno de la presencia, del amor, del poder de Dios en todos los aspectos de la vida. La plenitud de Dios es la totalidad de todo lo que Dios es, sus atributos, su carácter, su perfección, su santidad, su poder, su amor. El strong griego de plenitud es pleroma, abundancia, cumplimiento, restauración, llenar y completar. En esta plenitud que Dios te da al final a ti, por el amor de Cristo, encuentras el cumplimiento de tus promesas, encuentras la restauración de tu vida, de tu ministerio, de tus finanzas, de tu salud, encuentras
todo lo completo que necesitas para tu vida. De ahí puedes tomar tú de esa plenitud para todo lo que necesites, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. La importancia para los creyentes es que esta plenitud te permite reflejar el carácter de Dios y llevar a cabo sus propósitos de manera eficaz. En Colosenses 1:19, Pablo escribe que porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. En Colosenses 2:9 dice, vemos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ambos pasajes afirman poderosamente el hecho que Jesús es Dios. La plenitud o totalidad de Dios se encuentra en Cristo. Y luego, para estar completos en Él, por su gracia, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes al estar unidos a Él, recuérdate que nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos llenos de la plenitud de Dios. Él es la cabeza de todo gobierno, tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad y nosotros estamos unidos a Cristo. Estar llenos de la plenitud de Dios implica acceso total y completo a su naturaleza divina. Se caracteriza, claro, por el amor, la gracia, la misericordia y el poder. Y a través de eso pueden estar enfocadas nuestras oraciones, nuestras intercesiones. Es hacer espacio dentro de nosotros, dejando a un lado dudas, miedos y aprensiones que a menudo abarrotan nuestro espíritu. Es una invitación a cultivar una relación en la que invitemos al Espíritu de Dios a habitar abundantemente en nuestros corazones. Porque de su plenitud, abundancia, todos hemos recibido. En Juan 1:16. Todos tuvieron parte y todos fuimos provistos. Una gracia tras otra, bendición espiritual tras bendición espiritual, e incluso favor sobre favor y don tras regalo. De su plenitud, dice, todos tomamos y hemos recibido gracia sobre gracia. Así dice este pasaje. Y luego, en resumen, Pablo nos invita a reconocer que nuestra comprensión siempre quedará corta en su profundidad total, que abracemos este amor divino cada día, permitiendo que forme nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos estar realmente llenos de toda la plenitud de Dios, listos para reflejar ese amor en un mundo de desesperada necesidad, abrazando el amor de Cristo. Efesios 3:17-19 anima a experimentar plenamente las dimensiones vastas y profundas del amor de Cristo. A eso te está invitando, mi hermano, a experimentar las dimensiones vastas y profundas del amor de Cristo. Los intercesores proféticos estamos llamados a abrazar profundamente este amor y vivir la plenitud de Dios, transformando nuestras vidas y de las quienes ministramos y por quienes oramos. Esta plenitud se refiere a lo completo, a abundancia, a riqueza de la naturaleza y atributos de Dios. Es el estado de estar completamente llenos, totalmente satisfechos con la presencia, el poder y el amor de Dios. Es un complemento a tu llamado, mi hermano, a tu ministerio. Plenitud es todo. Dios te dice hoy. Eso es lo que Dios te dice hoy, mi hermano y mi hermana. Todo lo que tú necesitas está aquí. Yo tengo un depósito donde está todo lo que tú necesitas para la tarea que yo te encomendé. Recíbelo. Pablo pidió en su oración fortalecimiento espiritual, que Cristo more en tu corazón, que conozcas el amor de Cristo y que seas lleno de la plenitud de Dios para terminar con esta bellísima alabanza que decimos hoy todos juntos, y si lo lees ahí conmigo, es lo que Pablo escribió en el versículo 20 y 21. A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz con que actúa en mí, en nosotros, Él puede hacer inmensamente más de lo que nos podemos imaginar o pedir. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí, mis hermanos, hemos terminado hoy. Bendito sea Dios. 5 minutitos después, pero espero que hayan sido bendecidos, que Dios les bendiga mucho. A través de esto vamos a orar antes de leerlos. Solo quiero hacer una oración cortita y luego si quieren compartimos. Ya vi que Denisita abrió ahí su cámara. Yo sé que quería hablar, pero voy a orar. Amado Padre Celestial. Ay, Señor, cómo no darte gracias, cómo no querernos postrar delante de tu presencia y ese amor tan grande que eres tú, Jesús. Bendito eres, Señor, gracias porque hoy nos rodeas con tu amor y tú eres
poderoso para hacer aún más abundantemente y respondernos, Señor, a cada uno más abundantemente de lo que siquiera podemos nosotros imaginar o pedir, Señor, porque ya no nos alcanzan las palabras. Tú conoces nuestro corazón, nuestras peticiones, Señor. Te elevamos a nuestra nación en este momento, Señor, es lo que viene a mi corazón hoy. Te elevamos, tú sabes, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Tú ya tienes nuestros hijos guardados, nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa, todo lo que nuestros bienes están guardados. Hoy te pedimos por esta nación, Señor. Bendice Guatemala, Padre. Tu palabra dice que tú puedes hacer por medio del poder que actúa en nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o imaginarnos. Señor, que así sea sobre esta nación, sobre el lugar donde vivimos, Padre, sobre nuestros pastores, Señor, sobre la iglesia donde tú nos tienes sembrados, sobre los grupos donde trabajamos, Padre. Padre, bendícenos con tu amor, que tu amor irradie toda nuestra existencia y a través de este amor nos podamos mover, Señor, en otra dimensión, en otros portales, que podamos ser como dijo Salomón, entrar y salir y entrar de tu presencia y traer lo que se necesita para este tiempo, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, para las personas que están alrededor nuestro, que todo lo que esté alrededor nuestro pueda florecer y prosperar a través de ese amor tuyo que irradiamos, Señor. Padre, te pido por quienes están enfermos hoy, por quienes han clamado por salud, Padre. Yo siento, Señor, siento esa fuerza, Señor, que sale de ti, ese poder de amor tuyo, de sanidad que sale para ellos, para las necesidades que tienen, Señor, para sus familias. En el nombre de Jesús, bendice sus cuerpos, dale vigor y fuerza. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, por la economía de mis hermanos, por sus fuentes de trabajo, Padre, que venga una bendición aún más abundantemente de lo que podemos imaginar o pedir, Señor. Que venga de ti, de los lugares celestiales, que sea hecha tu voluntad en esta tierra como es en los cielos. Yo sé que ya salieron hoy, Señor, trabajos nuevos, ideas nuevas, creación nueva, salud de los cielos. Que venga hoy y las recibimos, Padre, de manera buena, abundante, remecida, rebosante, sin que tengamos que salir a buscarla. Gracias por tu presencia, por tu amor tan grande. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa. Amén y amén. Así que ahora sí, Denisita, ¿querías hablar? Ay, Alice, te bendecimos. De verdad que estamos agradecidas por esta enseñanza. Nos llenó el corazón. Estamos rebosando del amor de Dios. Ay, qué, Y que seas tú también bendecida. Voy a orar por ti, ¿sí? ay, Padre, gracias, gracias. gracias. Gracias por la vida de Alice, mi Dios. Gracias por el instrumento que ella es y que sigue siendo para cada uno de nosotros de parte tuya, mi Dios, de tu amor, de tu palabra, de tu gracia, de tu fe, mi Dios. Gracias porque ella nos imparte todo esto, mi Dios, porque tú la has enseñado. Tú la has llevado en procesos difíciles pero gloriosos. Entendemos, mi Dios, que tú tienes planes de bien para ella, para Richard, para sus hijos, para sus nietos. Y sabemos, mi Dios, que su descendencia es bendita en esta tierra, mi Dios, porque tú eres su Dios. Tú eres su Dios, su rey, eres su todo. Y a través de la enseñanza, mi Dios, y de las palabras que ella comparte, nosotros somos los beneficiados en recibir esa nueva porción de fe, en recibir esa nueva porción de gracia y sobre todo de tu amor. La bendecimos, mi Dios, y te damos gracias por su vida y por aún más enseñanza, revelación y palabra que le estarás dando para que siga compartiendo con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Amén, amén. Y Amén, recibimos Ali. gracia sobre gracia. Dios te bendiga, Amén. Denisita. Gracias a ti, que Dios te Gracias, bendiga y gracias. recibimos cada palabra y cada Ay, amén. palabra incluso profética